Hola, soy Gabriela Picún, maestra efectiva de la Escuela 361 de tiempo completo, formadora de lenguaje de Paepo. Hoy me invitaron a hablar del tema planificación de la escritura, secuenciación y evaluación para el tema de concurso. Primero me gustaría precisar algunas cosas sobre la enseñanza de la escritura y sobre qué paradigma estamos ubicados. La escritura tiene un carácter comunicativo, procesual, intelectual y cognitivo, y el paradigma que sustenta nuestra práctica es el paradigma cognoscitivista. Considera a la escritura como un proceso cognitivo y va a estudiar las fases o procesos mentales que subyacen en la composición de un texto escrito. En esta perspectiva, nosotros tenemos que ver que cuando componemos necesitamos diversos conocimientos. Por un lado, el conocimiento social, que es conocer la situación comunicativa para la que vamos a elaborar el texto escrito, un conocimiento conceptual, o sea, el contenido del texto, el tema del texto, y conocimientos lingüísticos, un repertorio de formas lingüísticas características de ese tipo de texto que vamos a construir. Flower y Hayes han estudiado estos procesos y describen las operaciones mentales que ocurren cuando se escribe. Para esto se estudian tres grandes temas. Por un lado, los subprocesos de la escritura, que son planificación, redacción y revisión del texto, las diferencias entre escritores expertos y novatos y las estrategias cognitivas y metacognitivas para la escritura, ¿no? Ellos llaman escritores a todos los que podemos escribir un texto. No está reservado la palabra escritor para los escritores profesionales. Escritor puede ser un niño, un liceal, cualquier persona que quiera componer un texto escrito. Durante mucho tiempo la pedagogía tradicional hablaba del texto mirado solamente desde el producto, de cómo quedaba ese texto, y no se ocupaba de los actos que se hacían a la hora de componer un texto, ni qué pasaba en la mente del escritor. En los años 60, los psicólogos cognitivos empiezan a investigar sobre qué pasa a nivel psicológico y esos aportes se vuelcan en el aula a la hora de escribir. Por eso podemos mirar y hacer foco en distintas características del texto escrito. Si nosotros hacemos foco en el crecimiento que va haciendo el texto como producto, vamos a tener tres etapas. La etapa de preescritura, que es el proceso previo que realiza el escritor, el procesamiento de ideas, el tema, la clase de texto, la intención, los campos semánticos, el destinatario. La escritura, que es la traducción o el pasaje a papel de todas esas anotaciones previas, y la reescritura, que sería la organización, la revisión y la corrección del texto escrito. Pero si nosotros observamos los procesos mentales o cognitivos que organiza el escritor a la hora de elaborar un texto escrito, mencionamos tres grandes procesos, que son la planificación, la traducción y la revisión. La planificación, para Flower y Hayes, es lo que pensamos en la ducha. A algunos les gusta decir lo que pienso con la almohada. Eso nos da cuenta de que nosotros no necesitamos lápiz y papel en este proceso, sino que son ese conglomerado de ideas a la hora de producir un texto escrito. Es lo que pensamos antes, consideramos las características del texto, consideramos el tono, el léxico adecuado, la cohesión, la ortografía, la puntuación, la morfosintaxis. En la revisión voy a volver sobre lo escrito, releyendo y evaluando. Es algo más que leer, dicen estos autores. Toman el término de review de inglés y dicen que supone mejorar el texto. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo el proceso de revisión, voy a mirar el texto para mejorarlo, pero también voy a ir aprendiendo de la escritura, porque no solo aprendo del tema que estoy escribiendo, sino que también voy a aprender sobre el lenguaje, y eso me va a dar utilidad para luego
usar el lenguaje con mayor eficacia y mayor facilidad. Scardamalia y Bereiter, basados en los procesos mentales, hacen foco en ese proceso de traducción, que es la puesta en papel, la textualización, donde se le dio todo ese conglomerado de ideas, se le dio una forma discursiva a ese modelo, a ese momento de redacción, que es un aspecto lingüístico. Ellos dicen que miran cómo se introduce el conocimiento en ese momento de redacción, qué le pasa a ese conocimiento. Entonces diferencian escritores maduros de inmaduros y diferencian dos modelos de decir el conocimiento y transformar el conocimiento. El acto de decir el conocimiento, lo que hace el escritor es vaciar la mente, la información que tiene sobre un tema, sobre una tarea, sobre un tópico, sobre el papel. O sea, va a contar lo que sabe. Es una tarea sencilla, el escritor que ahí es un escritor inmaduro, va a hacer unas estrategias sencillas, simples, automáticas de redacción, y va a ser una escritura de tipo asociativo. Va a pensar decir y va a pensar escribir. Va a recuperar de su memoria a largo plazo todo lo que conoce del tema. ¿Cuándo considera que terminó la tarea? Cuando se le terminó el papel o cuando ya no tiene más nada en la memoria para decir sobre ese tema. No se va a fijar un plan de texto, no va a tener objetivos globales de la tarea. El transformar el conocimiento, en cambio, lo hacen los escritores maduros o competentes. Toman como su proceso el decir el conocimiento frente a una tarea o un tópico. También van a recuperar de la memoria aspectos que necesitan para la elaboración de ese texto, pero van a interrelacionar entre el qué decir y el cómo decirlo. O sea, van a pensar qué voy a decir, cómo va a ser la mejor manera, qué léxico adecuado utilizo, y los autores hablan de que el escritor toma como fase en esta tarea el resolver problemas de escritura, y hablan de dos espacios de problema: el retórico y el de contenido. El de contenido va a ir al qué decir y el retórico al cómo decirlo. O sea que el escritor maduro lo que hace acá es un saber decir las cosas. Va a tener en cuenta destinatarios, posibles lectores, contenido, etcétera. ¿Qué pasa para enseñar a escribir? ¿Qué estrategias utilizo entonces para pasar de un modelo al otro? Porque no se pasa de un modelo al otro solamente porque tengo un crecimiento en edad y en lo psicológico, sino en un cambio de estructuras psicológicas. Anna Camps plantea 7 principios básicos en los que basar la enseñanza de la escritura. Por un lado, dice que hay que crear un entorno que integre la escritura en las actividades habituales de la escuela y diversificar las situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua escrita se use como instrumento de reflexión y de comunicación, ¿no? Entonces dice, bueno, yo tengo que tener un aprendizaje y un desarrollo de los géneros discursivos. ¿A qué se le llama géneros discursivos? Esto es tomado de Bakhtin, y se le llama géneros discursivos a tantos como praxis humanas haya. Por lo tanto, podemos tener el literario, el periodístico, el religioso. Por otro lado, también trabajo en la escuela con los tipos de textos, que trabaja Adams, que están consignados en el programa, que son el explicativo, el dialógico, el narrativo, el descriptivo y el argumentativo. Trabajo también con la lengua literaria como ámbito cultural, y también con lo que tiene que ver con la comunicación personal, la comunicación intraescolar e interescolar. El segundo principio sería establecer un doble objetivo de las actividades de enseñanza de la escritura: un objetivo discursivo y un objetivo específico del aprendizaje. Esto está referido con el objetivo discursivo a la función del texto que se escribe, y los otros son referidos al contenido de los aprendizajes previstos. Entonces, por ejemplo, si un niño quiere escribir un artículo de opinión, va a tener que saber del tema que va a debatir, va a tener que saber cuestiones referidas al destinatario,
pero también va a tener que aprender cómo se argumenta, cómo se contraargumenta, cómo se elabora una tesis, cómo y qué función cumplen las preguntas retóricas. El tercer principio es plantear tareas de escritura progresivamente complejas que permitan a los alumnos avanzar en el dominio de los géneros textuales formales. O sea, se aprenden nuevos usos verbales. Y esto tiene que ver con esto de trabajar con toda la tipología textual. Tenemos un texto que trabajar, ese es el objeto de estudio de nuestra clase, y lo vamos a hacer en secuencias cíclicas, con objetivos y contenidos de una dificultad creciente. Y tenemos que saber que se trabaja con todos los tipos de textos desde inicial a sexto año, con una graduación en profundidad de los contenidos. El cuarto principio es tener en cuenta que escribir es un proceso y hay que verbalizar ese proceso, hay que hacer consciente a los alumnos de ese proceso, ¿no? Saber para qué escribo, para quién se escribe, es una escritura en colaboración, es revisar la escritura, en qué contexto de comunicación me estoy moviendo, tener en cuenta los elementos de la situación de enunciación. Y tengo que ser consciente de los alumnos, porque acá va a estar la reflexión y la metarreflexión. Voy a usar el lenguaje para hablar del lenguaje. El quinto principio es hablar para escribir. Esto no tiene que ver con partir de la oralidad para la escritura y que si yo hablo bien voy a escribir bien, sino que tiene que ver con el comentar sobre los textos. Es dar a leer el texto a otro, es buscar opiniones, es conversar con los compañeros y con el docente, es hablar de ese texto para revisarlo. Entonces es un aprendizaje que se hace colaborativo. Los compañeros y el docente me van a ayudar a controlar y a revisar ese texto. El sexto principio sería leer para escribir y escribir para leer, escribir como diálogo de entre textos. Bakhtin plantea que todo texto, todo enunciado parte de otros anteriores y que también anticipa los que vendrán, o sea, anticipa los enunciados que puede elaborar el lector. Esto es, por ejemplo, si yo tengo que escribir sobre la crítica de una novela o sobre la recensión de una novela, yo tengo antes que leer la novela, conocer otras opiniones, ver la obra si voy a hacer una crítica teatral. Entonces necesito dialogar con los textos, con textos propios y textos ajenos, y tiene que ver también con la intertextualidad. El séptimo principio que plantea Anna Camps es guiar al alumno, un proceso de evaluación formativa. Esto habla de la intervención que tenemos como docentes, como mediadores y como guías de los alumnos. Habla de un proceso de evaluación formativa porque se da en el momento de elaboración de los textos, ¿no? Tenemos que elegir un objetivo claro y contenidos claros de aprendizaje. Durante el proceso, durante la elaboración del texto, yo voy a hacer intervenciones, no tengo que esperar al final cuando el texto ya está acabado. Eso tenía que ver con la pedagogía tradicional, que miraba el producto del texto. Acá yo estoy mirando el proceso. Si conozco más sobre el proceso que van haciendo mis alumnos, entonces voy a poder intervenir de manera adecuada. Por lo tanto, hay que propiciar instancias de coevaluación, cocorrección, la corrección entre pares, la autocorrección, la corrección en el pizarrón, en el papelógrafo, en la XO, en escribir en varios soportes, ¿no? Y la corrección tiene que ser en manera simultánea a la elaboración del texto. No puede ser una corrección diferida en el tiempo. Tiene que ser en tiempo real. De nada me sirve guardar el texto o corregirlo fuera del alcance de los niños y después entregarle las correcciones realizadas o hacer las correcciones tiempo después. Esas correcciones tienen que servir para que el niño aprenda sobre la escritura. Entonces, tenemos que planificar a través de secuencias didácticas o proyectos. Reflexionar sobre el uso del lenguaje. Acá apuntamos a esa reflexión metalingüística. Y la escritura tiene que tener un carácter flexible, recursivo e interactivo.
Pero no nos alcanza solamente con las instancias de escritura formales, esto tiene que quedar claro. Para esto tomamos algunas ideas de Sergio Frugoni y de Maite Alvarado, que hablan de que escribir, si bien tiene una importancia social y cultural, la escritura necesita un espacio propio. Y entonces ellos plantean, bueno, ¿qué se escribe en la escuela? ¿Cuáles son los lectores de los textos escolares? ¿Cuánta parte hay en el salón de clase de escritura de textos formales, con repetición de otros textos, o cuánto hay de una escritura autónoma? ¿En cuántas veces se le da a los niños la oportunidad de escribir lo que imaginan? Hablan mucho de la escritura, de la invención del niño, ¿no? Y Maite Alvarado inclusive plantea el poder jugar con el lenguaje, jugar a través de poemas, del humor, del disparate, de hacer talleres de escritura. Esto, por ejemplo, tiene que ver con que el niño puede hacer una descripción de una ciudad imaginaria donde uno le da 3 o 4 nombres de ciudades y el niño referido a ese topónimo tiene que describirlo y tiene que ver con el nombre. Por ejemplo, yo le puedo dar el nombre de ciudad Pancaliente, Caramañola, Bahía Espejo, y de acuerdo a ese nombre el niño va a tener que hacer descripciones de sus habitantes, de sus lugares, de posibles souvenirs que se lleve la gente, de actividades que ocurran en esa ciudad. Puedo también jugar con elementos de esa ciudad como la hamaca, el molinete, el muelle, y decir que elabore un poema que me termine de mostrar cómo son las características de esa ciudad. O sea que también tiene que haber un espacio donde se trabaje desde la literatura, desde el juego con las palabras, desde lo lúdico con el lenguaje. Bueno, y una de las cosas que nos compete era trabajar con las secuencias de planificación de la escritura. Por lo tanto, vamos a trabajar también con una elaboración de secuencia didáctica como tronco común. Cada uno después le pondrá el desarrollo que quiera, le pondrá cuerpo, le pondrá carne a este esquema, y tiene que ver con lo que Anna Camps habla de trabajar en secuencias didácticas. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, la preparación de la secuencia. ¿Qué hago en la preparación de la secuencia? Primero represento la tarea, o sea, ¿qué hay que hacer? Voy a explicitar la finalidad de la tarea a realizar. Voy a establecer los parámetros de la situación discursiva. ¿Qué se va a escribir? ¿Voy a escribir un cuento? ¿Voy a escribir un informe? ¿Voy a escribir una novela? ¿Con qué intención la voy a escribir? ¿Para formar un libro de cuentos? ¿Para recoger informes científicos? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero narrar? ¿Quiero explicar? ¿Quiero persuadir con ese texto o con ese conglomerado de textos que voy a elaborar? Por lo tanto, tengo que hacer explícitos los objetivos de aprendizaje, como por ejemplo, cómo se redacta un informe donde yo atienda los elementos o el léxico preciso que se maneja en el lenguaje científico. Si voy a trabajar con el esquema narrativo, voy a tener que ver qué conectores temporales utiliza la narración, qué tiempos verbales. O sea que, por un lado, tengo que tener en cuenta qué tenemos que hacer en la preparación y qué tenemos que aprender para la preparación de esta evaluación. Después voy a trabajar con la realización de la secuencia. Y acá tiene que ver con 2 tipos de actividades: la escritura del texto propiamente dicha y las actividades que están orientadas a aprender las características formales del texto que elegí y las condiciones de uso de ese texto. Entonces, acá vuelvo a ver el proceso de lo que me hablan las fases mentales, de las que me hablaron Flower y Ayes: planificación, textualización y revisión. En la planificación voy a ver qué contenidos, cuál es la situación discursiva, con qué intención, con qué destinatarios, cuáles son los enunciadores, etc. Voy a ir al pasaje de esas ideas al texto, y voy a hacer una revisión que no me sirve solamente para corregir el texto, no es para embellecer el texto, sino que es para aprender a través de la escritura y de esas correcciones. Bueno,
En la realización y en la preparación yo tengo que tener en cuenta siempre los criterios de realización y de evaluación que necesito para la organización de esta secuencia didáctica. Recuerden que la secuencia didáctica es recursiva, es en forma cíclica, no es lineal, el proceso de escritura no es lineal. Estos procesos mentales no pasan de uno a otro y tienen una rigidez. Recuerden que la escritura es flexible, por lo tanto voy a tener en esta realización lo que tiene que ver con la producción del texto, estos procesos de los que me habla Flower y Hayes, pero también voy a tener aquellos que van orientados a aprender las características formales del texto que elegí y de las condiciones de uso. Por lo tanto voy a hablar también de la organización de la tarea, si voy a elegir una tarea grupal, una tarea colectiva, mixta o individual. Voy a tener instancias individuales de escritura, voy a tener instancias colectivas de escritura, de revisión, y lo importante acá es que tiene que tener tres características. Por un lado, importa las interacciones verbales que se dan entre los compañeros y con los docentes, porque ellos van a ser mis destinatarios intermediarios, van a colaborar en la gestión y en el control del texto. Esto evita que el proceso de escritura sea solo decir el conocimiento. Esto ayuda a que la redacción sea algo para estructurar el pensamiento, por lo tanto ayuda a que se transforme el conocimiento cuando estoy elaborando textos en colaboración, estoy compartiendo, estoy buscando opiniones, el maestro revisa, colabora, opina, y también nuestros compañeros. También en la elaboración del texto tengo que ir a los aspectos formales del texto que voy a trabajar, a las claves o pistas que hay en ese texto, en ese tipo de texto. Por lo tanto, tengo que recurrir a la utilización de modelos textuales. Voy a trabajar con textos modélicos. Y este análisis de los textos modélicos me va a permitir interrelacionar las macrohabilidades: hablar, escuchar, leer y escribir. También necesito objetivos de aprendizaje y sobre lo que voy a aprender, sobre lo que quiero que quede, sobre la sistematización. O sea que necesito actividades de sistematización de los contenidos a aprender. Necesito ejercitaciones puntuales para llegar a los objetivos y a los contenidos programados. Por un lado, sobre los contenidos temáticos, o sea, voy a explicitar la información que se tiene, voy a buscar nueva información, voy a organizarla a través de esquemas, de mapas conceptuales, de guiones, de pautas. Voy a hablar sobre los contenidos de enseñanza y aprendizaje, voy a hacer análisis de los textos de referencia, voy a usar ejercicios específicos que me permitan ir sistematizando y reflexionando sobre el uso del lenguaje. Y vuelvo a la evaluación, una evaluación durante el proceso, vuelvo a los criterios de realización y de evaluación que me van a permitir también controlar si la secuencia es competente a lo que estoy tratando de trabajar o de enseñar. Y la evaluación propiamente dicha, la instancia de evaluación, tenemos que pensar, por un lado, que la evaluación está inserta en el proceso de aprendizaje, es decir, que voy a ir a una evaluación formativa, por un lado de la tarea o proyecto que tengo en elaboración, y por otro lado de los aprendizajes que yo programé, los objetivos y contenidos que quiero que el alumno adquiera. O sea, por un lado lo que hemos hecho y por otro lado lo que hemos aprendido. Voy a fijarme cómo es el texto, qué características tiene, y va a ser un proceso interactivo entre docente-alumno y entre compañeros. Hay que posibilitar hablar de los textos, y esto se tiene que hacer de los textos en cursos dentro de la elaboración del texto, no una vez finalizado el texto. Entonces voy a revisar temas del texto, voy a revisar aspectos discursivos, aspectos textuales, aspectos lingüísticos y también aspectos procedimentales, cómo voy aprendiendo. Y para eso voy a utilizar diversos instrumentos para la evaluación. Voy a usar modelos para comparar, voy a usar pautas de evaluación, voy a usar guías de elaboración, voy a usar también opiniones o comentarios evaluatorios que hayan hecho los compañeros y que haya hecho el profesor, y que a la vez esto me va a ayudar a tomar conciencia de los aprendizajes y también de las dificultades que tengo a la hora de elaborar un texto.
y también buscar caminos para resolverla, no solo quedarme con el diagnóstico de esas dificultades, sino que maestro junto a sus alumnos y alumno junto a alumno va a ir buscando qué forma tengo de resolver esas dificultades. Y por último, lo que tiene que ver con una evaluación final, o sea que ahí voy a evaluar la tarea terminada, voy a tomar conciencia de lo que se ha hecho hasta ese momento, voy a recuperar la metacognición, me va a permitir recuperar una tarea metacognitiva, o sea, voy a mirar los procedimientos, voy a mirar los resultados, voy a mirar los conceptos utilizados, o sea que tengo que observar los procesos que los alumnos han hecho. Eso es uno de los aportes de la teoría cognoscitiva, ¿no? Va a haber una interacción, va a ser un proceso interactivo y activo del escritor, y va a buscar la revisión con pautas de análisis, con ayuda entre los compañeros, con ayuda en el grupo, con ayuda con los docentes. El docente tiene que tener una intervención docente activa, tiene que estar en cada paso de la elaboración de ese texto. Bueno, y alguna bibliografía que ustedes pueden consultar es esta que nos regía, que era la de Ana María Camps, con las secuencias didácticas, que es de la editorial Graó, Marta Marín en Lingüística y Enseñanza de la Lengua, Sergio Frugoni para ver en Imaginación y Escritura otras formas de planificar la escritura que no tienen que ver solo con lo formal, el proceso cognoscitivo de Flower y Ayes en la teoría de la redacción, y un texto muy fácil de leer es el de Maite Ruiz Flores, donde habla de los procesos cognitivos de redacción, que trae justamente lo de Bereiter y Escardamalia, lo de Flower y Ayes, y está muy fácil de leer. Este libro, que es el de Marta Marín, tiene muchos ejemplos de cómo planificar, de Ana Camps, tiene muchos ejemplos de cómo planificar en la práctica diversas secuencias y proyectos de escritura. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en otro tema.